Bueno, entonces leamos Hechos capítulos 10, versículos 34, que nos dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, cuando él llegó a la casa de Cornelio, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bueno, esa es la predicación del Evangelio que Pedro fue enviado por el Señor a la casa de Cornelio. Pero yo quería resaltar especialmente el versículo 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros escuchamos sobre el compartir de Fabricio sobre el endemoniado Gadareno, que es una historia terrible, ¿no? Y es sorprendente que muchas veces en nuestros días las personas generalmente parece que ponen un velo sobre ese aspecto del ministerio de Jesús, en ese aspecto del ministerio de Jesús con relación a expulsar demonios y curar personas. Y a veces se predica un evangelio sin autoridad, sin poder, sin ministrar fe, en donde las personas, aunque en sus mentes concuerdan con esa doctrina, su vida aún no está siendo transformada. Y cuando nosotros miramos hacia el ministerio de Jesús, debemos acordarnos que Él está impregnado por batalla espiritual. Debemos acordarnos qué fue lo que pasó después de que Jesús fue bautizado. Él inmediatamente salió del agua, Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Y qué fue lo que pasó allí? Él fue tentado en el desierto por el diablo durante 40 días y 40 noches. Fue una prueba, una batalla, y cuando Jesús venció, Lucas dice que el enemigo lo dejó hasta la ocasión oportuna, lo que nos muestra que habría más insistencia y más oposición del enemigo al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y en toda parte que Él iba, por más que nosotros leemos historia de todas las veces que Él predicó el Evangelio, curó personas y efectuó milagros, nosotros miramos así y miramos hacia el escenario natural. Nosotros vamos solamente a hablar los hechos de forma natural.
Pero si nosotros miramos con cuidado en oración y discernimiento, vamos a ver que en los aires del mundo espiritual hay una grande batalla espiritual desarrollándose. Entonces, si usted quiere tener una visión plena del ministerio y de la predicación de Jesucristo, no es suficiente solamente mirar de una forma natural o de un punto de vista físico e histórico. También tiene que reflejar el escenario espiritual, los bastidores espirituales, qué es lo que está pasando por detrás. Estos hombres de la región del Gadareno, ellos solamente vieron el fenómeno de los puercos y se preocuparon por eso. Y por eso fue que le dijeron a Jesús que se fuera de este lugar. Entonces imagínense, si él cura a una persona y se pierden 2000 puercos, entonces si Jesús cura 200, 300 o 1000 personas, entonces ¿cuántos puercos ellos iban a perder? Entonces por eso desde el punto de vista natural, eso iba a ser un grande problema para la economía y para el mercado. Y eso fue lo que también pasó con Pablo. Cuando él estaba predicando el Evangelio, él expulsa un demonio de una joven que tenía un espíritu de adivinación y todos los artesanos en esa región se levantaron contra Pablo, hicieron un gran clamor en la ciudad de Éfeso y ellos hicieron de todo para poder expulsar a Pablo de la ciudad porque ellos estaban teniendo una pérdida económica y beneficios por causa de eso, porque esa joven estaba dando muchos beneficios económicos a sus señores. Entonces Pablo después de eso comienza a predicar en la ciudad de Éfeso y ellos comienzan a enfrentar a Pablo para que él no pudiera predicar. Entonces Pablo tuvo una gran oposición. Entonces por eso los demonios quieren mantener a las personas aprisionadas. Y es interesante que en los evangelios el Señor, él expulsa demonios e inmediatamente las personas son curadas. Ni siquiera todas las enfermedades son opresiones demoníacas, sino que muchas enfermedades son consecuencia de enfermedades tienen origen en la posesión demoníaca. Si miramos el versículo 38 con calma, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Está viendo? Él está curando a las personas porque las personas estaban oprimidas por el diablo. Es una libertación del alma, de la mente, del corazón, pero también es una libertación que llega hasta el cuerpo. Y claro que la posesión demoníaca comienza en el interior del hombre, en la mente del hombre. Pero muchas veces nosotros solamente vemos la cáscara del problema y no podemos llegar a ver el origen de los problemas. Es por eso que muchas veces nosotros lidiamos con personas y los problemas no son resueltos, porque los problemas son mucho más profundos de lo que nosotros podamos imaginar. Si nosotros fuéramos un levantamiento de todas las veces que Jesús expulsó demonios o las veces que Él curó personas que estaban en esa situación lamentable por consecuencia de posesión demoníaca, vamos a quedar sorprendidos porque son muchos casos de personas que estaban endemoniados. Ahora es muy extraño porque si ustedes van en regiones que son muy pobres, y eso sin, claro, sin despreciar a los pobres, pero venimos de esa, vamos a decir, de esa clase social, pero especialmente en la época en la que el Señor me salvó, era muy común nosotros estar predicando el Evangelio y que las personas cayeran endemoniadas. Era muy común que esto aconteciera. Pero cuando nosotros predicamos el Evangelio en una región de clase media o alta, a veces las personas están endemoniadas, pero la forma en que estas posesiones se manifiestan no siempre es con que las personas se espumen en la boca o se tiran al suelo o gritan. Es muy probable que a veces nosotros podemos estar conversando con personas que estén poseídas y esas personas están hablando de asuntos elevados, de conocimiento, de política, de filosofía, de economía, de negocios.
Inclusive llega un momento en el que pensamos que estamos hablando con la persona, pero en realidad estamos hablando con el espíritu que está dentro de la persona. Esa persona está endemoniada. Entonces existen muchos niveles y formas de posesión demoníaca. Las personas en profundas tinieblas, en depresión, no es ninguna novedad para nosotros que estamos aquí, que a veces personas que son ricas y que son millonarias, que se suicidan porque ellos están con pánico, en una angustia, en un temor tan grande que ellos no soportan más ese estado terrible, agonizante que ellos están viviendo, porque existe una guerra terrible dentro de ellas. Y el desespero entonces lleva a esas personas hasta quitarse la propia vida. A veces es una crisis solamente psicológica. Si nosotros solamente miramos por los campos de la psicología y de la psiquiatría, nos vamos a quedar solamente en ese terreno, pero muchos casos los problemas psiquiátricos, sea esquizofrenia o cualquier otro tipo de que corresponda al alma humana, tiene que ver con posesión demoníaca y necesita haber un trabajo doble, tanto del cuidado clínico médico como también del lado espiritual para recibir libertación. Pero no solamente el lado clínico y médico es suficiente cuando el caso es algo de posesión o opresión maligna. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo, y creo que todos nosotros hemos experimentado esto, ¿no? Nosotros estamos hablando con las personas y especialmente cuando vamos a hablar del Señor, parece que la persona ya no está más ahí al frente de nosotros. Esa persona está ahí mirando, pero no está entendiendo nada. A veces ellos están ahí, pero usted siente que ellos se están oponiendo. La persona ni siquiera está hablando, pero sus ojos están hablando. En lo mínimo, esas personas son irónicos, son escépticos. Ellos hacen preguntas así, llenos de incoherencias, intentando atraparnos en contradicciones o en trampas. Es más fácil creer en la tragedia, en el miedo, en el caos, de lo que creer en el Evangelio y en los milagros del Señor. Que el Señor en realidad no solamente creó el universo y habita en los cielos de la gloria, sino que Él hoy está aquí hoy predicando y hablando a través de nosotros y Él quiere libertar a las personas. Las personas muchas veces van a creer en un Dios creador, pero no en un Dios salvador. Ellos van a creer en un Dios que habita en los cielos, pero ellos no pueden entrar en su casa y cambiar su matrimonio, cambiar sus hijos, su lugar, su historia. Entonces la mente está enferma, la mente está oprimida. Y cómo es necesario, así como Jesús, así también nosotros necesitamos estar llenos del poder del Dios y de la unción, porque cada caso necesitará un discernimiento espiritual. Por eso es que nosotros no debemos abandonar el ministerio de la oración, el servicio de la oración. Hoy es un tiempo, en estos días es un tiempo en los que necesitamos mucho más de oración. Yo me acuerdo que por misericordia yo estuve en Europa y visité algunos países de forma rápida. Yo sentí una opresión maligna en todos los lugares, con excepción en la casa de los hermanos donde se hacía la reunión de la iglesia en Holanda, pero por lo menos en Alemania fue una experiencia terrible, porque usted está caminando cerca de las personas y pareciera que fueran postes de mármol, columnas de mármol, parece que no tuvieran alma, pareciera que fueran zombies. Es como si ustedes pudieran tocar casi a los demonios, así como en los aires, una sensación de que existe más demonios que seres humanos. Solo que usted ve que en muchas partes de Europa son regiones y países seculares, materialistas, son ateos. La racionalidad y el ateísmo prevalece y es muy grande. Entonces la forma de ver una posesión y hasta una posesión colectiva es diferente porque ya es algo que hace parte de la cultura. La manera y el estilo de vida es diferente. Entonces las personas pierden el afecto natural, pierden el sentido de humanidad, pierden la misma humanidad, pierden el amor, las sensaciones, el calor humano. Y hoy en día estamos viviendo un tiempo difícil. Ayer estábamos viendo una escena en una película, una parte de una película. Alguien se estrelló con el carro, ahí comienza a salir combustible y había una gran posibilidad de que el carro se incendiara y dentro del carro habían dos personas que estaban intentando salir con dificultad y las personas lo que estaban haciendo era comenzando a grabar con el celular.
Entonces yo me puse a mirar esto y yo le dije, qué cosa tan rara. Entonces habían personas que querían hacer una noticia, un tipo de reportaje. Ellos estaban más preocupados con grabar eso y tener una noticia de que salvar a esas personas que estaban ahí. Y nadie fue a salvarlos a ellos. Entonces yo dije, Dios mío. Entonces en ese momento uno dice, no, es solamente una película, pero no, en la vida real está así también. Las personas están viviendo una forma de bipolaridad, que las personas ya han respirado tanto tragedias, asesinatos, violencia sexual, accidentes, cosas terribles, que digamos que estamos almorzando y estamos viendo un programa, después ahí aparece un comercial de que hubo una tragedia en algún lugar. Y en el mismo momento que usted está teniendo un momento de descontracción o de relajación con la familia, de alguna forma eso va haciendo que nuestra sensibilidad y nuestras emociones se vuelvan de piedra y que las personas pierdan esa sensibilidad, ¿sabe? Y a veces termina ese ambiente social, ese ambiente de descontracción, una película, un parque, en donde sea que estuviera, usted va a hablar más del entretenimiento, por ejemplo, si fuera una película o un programa, de la tragedia que pasó. Cuando usted vea eso de una forma presencial, parece que eso ya no tiene tanto efecto en nosotros porque nos acostumbramos tanto a ver tantas tragedias en la televisión y a escuchar tantas historias en los noticieros, por ejemplo, que hoy en día ese sentido de compasión, de misericordia, de humanidad, las personas lo están perdiendo. Entonces parece que ya no existe más eso. Entonces es un tiempo muy difícil que nosotros necesitamos considerar ese lado de la batalla espiritual del tiempo en el que estamos viviendo, en donde no solamente el mundo está infestado de tinieblas, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones, dice Isaías, pero también el pueblo de Dios infelizmente está adormecido, están oprimidos. Muchos del pueblo de Dios están con problemas graves en la mente, en el alma, en las emociones. Muchos ni siquiera consiguen leer la Biblia, o si la leen no la entienden, o si la leen les da sueño. Un día lee, después ya no lee más. Para venir a la reunión, para el trabajo consiguen ir de todos los días. Ellos consiguen involucrarse con muchas cosas, pero es una resistencia y es una batalla en el alma terrible, que si no cuidamos de eso, vamos a ceder a eso. ¿Y cuántas personas no se dan cuenta de que estamos escuchando espíritus malignos? Digamos, usted va a alistarse para la reunión, o por lo menos usted está acostado, y si usted presta atención, usted va a escuchar voces. A veces usted va a pensar que es su mente, que es usted mismo, que es su alma, que es la que está hablando. Entonces esa voz le dice, yo creo que me voy a quedar hoy. Yo ya fui la otra vez, entonces cuando usted se pone a pensar en eso, usted piensa que en realidad usted se merece un descanso. Entonces, esa primera voz no era suya, ese pensamiento no era suyo, era solamente una sugerencia en su mente. Aquel pensamiento es lo que Pablo dice que son dardos inflamados del enemigo. Entonces, muchas veces el enemigo solamente va a lanzar esos dardos, va a lanzar sugerencias en nuestra mente, en nuestra alma. Yo no aguanto más esta vida, yo creo que es mejor parar con esto, es mejor acabar este matrimonio, es mejor salirme de esta empresa. ¿Cuántas personas? Claro, nosotros tenemos batallas, tenemos luchas, pero solo son sugerencias que si nosotros no discernimos y llevamos una vida de oración, no nos damos cuenta que así como Eva estaba conversando con la serpiente, nosotros también podemos estar conversando con demonios y con espíritus malignos. Yo me acuerdo que una vez llegué en Río de Janeiro y yo me di cuenta que algunos hermanos tuvieron un problema muchos años atrás y algunos hermanos simplemente dijeron así. Parece hasta que se pusieron de acuerdo. Dijeron, realmente esta vez parece que la iglesia se va a acabar. Y me quedé mirándolos y dije, ¿es en serio lo que ustedes están diciendo? Y yo les tuve que mostrar por la palabra que eso fue un espíritu engañoso que había plantado eso en los hermanos y ellos se han creído. Es como una profecía. Si usted cree, eso puede cumplirse. Porque ellos quitaron sus ojos
de la palabra de Dios y los colocaron en sus propias emociones, en las tinieblas. La Biblia dice que yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Entonces usted tiene que creer en eso. Entonces todos los días somos provocados y somos tentados a creer que las cosas no van a salir bien, que las cosas se van a acabar, que las situaciones solamente van a empeorar y que no hay nada que hacer, que eso no va a mejorar. Y no nos damos cuenta que muchas veces eso no es solamente nuestra incredulidad, aunque puede ser también nuestra incredulidad. Pero muchas veces eso pudo haber nacido por una sugerencia. Nosotros nos que tuvimos a un muchacho viviendo con nosotros durante unos 4 años. Él ya tenía 20 pocos años en esa época en la que yo les voy a decir, les voy a contar, y él fue perdiendo su alegría, se comenzó quedando triste, abatido, en las esquinas, era una persona muy alegre, le gustaba tocar la guitarra, y yo comencé a observar que él, y a veces él solamente salía y se iba para entre las matas, entre el campo, entonces comenzó a vivir una vida de forma isolada y yo me comencé a preocupar bastante y yo me senté entonces con él para conversar. ¿Y qué estaba pasando? El día del cumpleaños de él ya estaba llegando. Es que le había dicho a él que él no iba a pasar después de su aniversario, que lo máximo que iba a acontecer era que en el día de su cumpleaños el Señor se lo iba a llevar y él creyó en eso. Entonces en cuanto más se aproximaba el día de su cumpleaños, él pensaba, uy, voy a morir, yo aún soy joven, tengo una vida, entonces él creyó en eso. Entonces yo le tuve que mostrar que lo que él había escuchado era un espíritu de mentira, que infelizmente él había creído y como él creyó en eso, él se sujetó a eso. Y como él se sujetó a eso, entonces él comenzó a cambiar sus hábitos, que ya no eran los hábitos que fructificaban en la vida profesional, en la vida espiritual, en su vida social, en la vida de la iglesia, en su familia, no. Él estaba comenzando a convertirse en un vegetal, pero él fue liberado. Gracias a Dios le impusimos las manos sobre él y él fue liberado de esa presión. Esa semana yo le pedí a Jessica y a Jonathan para leer un libreto o un artículo. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el título? ¿Ah? Resistir al diablo. Lo pequeño con lecciones básicas de Watchman Nee, con lecciones básicas de cómo el cristiano necesita posicionarse delante de esa batalla. Como dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchas veces los cristianos no resisten al diablo y se entregan a la adversidad cuando nosotros y cuando menos lo esperamos, nuestra vida está en un fracaso. Estamos vencidos y las cosas no andan eh, porque nosotros no nos damos cuenta de ese tipo de situaciones. Entonces Pablo, él fue aquel que dejó ese texto de, vamos a leer de forma breve Efesios capítulo 6, versículo 10, que dice así: Por lo demás, hermanos míos, o sea, sobre todas las cosas, por encima de todo, después de todo lo que Pablo ya había dicho, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted tiene que querer fortalecerse, ¿sabe? Usted tiene que querer fortalecerse. Usted entra en el gimnasio ¿para qué? Para que usted sea fortalecido. Usted está perdiendo su masa muscular, usted está debilitado, todo está difícil, andamos somnolientos. Entonces usted comienza a practicar porque usted sabe que al comienzo es difícil. Si no hay una perseverancia, entonces la tendencia es que desistamos. Y cuando usted va a hacer esos ejercicios, usted también probablemente va a tener que tomar una disciplina alimenticia. Usted va a tener que alimentarse de una forma más adecuada, comenzar a buscar un mejor sueño, porque es un conjunto de cosas que usted tiene que hacer para fortalecerse y poder ganar eso que usted está buscando. Entonces usted comienza a ejercitar su cuerpo. Y Pablo está diciendo aquí que debe ejercitar su espíritu y su vida. Tiene que dedicarse a la oración, a la palabra,
a la comunión, a renunciar al pecado. Y en muchos casos usted va a tener que ayunar hasta que esa causa pueda ser resuelta. Y el ayuno debería volverse algo, un hábito entre nosotros, una disciplina espiritual. Ahora, si usted es solo pasivo y si nosotros somos sedentarios en la vida humana, nosotros sabemos que vamos a ganar varios problemas, pero también en la vida espiritual es así. Entonces Pablo dice, sean fortalecidos en el poder de su fuerza. Perdón, vamos a entrar entonces en el gimnasio del Señor, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él no está diciendo que quién sabe si un día o quién sabe si algo pueda pasar. No, él está diciendo que va a pasar. No, él está diciendo que esa trampa está ahí. En algún momento o en otro, usted va a ser sorprendido. Y a menos que usted esté fortalecido en el Señor y en la fuerza de su poder, usted no va a poder resistir. Porque nuestra lucha, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Usted se está dando cuenta? Su lucha no es contra su marido, o el marido es contra su esposa, o contra su jefe, o contra su vecino, o contra su suegra. No es. Nuestra lucha no es contra las personas, no es contra los animales. Está diciendo que nuestra batalla es contra estos espíritus malignos y contra estos principados y potestades. Ahora, claro, nuestra alma y nuestra mente es ese campo de batalla donde esa lucha tiene lugar. Entonces tenemos que tener discernimiento. A veces nuestros hijos están en guerra, a veces nuestros cónyuges están en guerra, a veces nuestro ambiente, nuestro trabajo, la iglesia está enfrentando una guerra. Y si nosotros no cuidamos, no nos damos de cuenta de esto, nosotros vamos a ayudar para que esa guerra se intensifique aún más y nosotros seamos abatidos en medio de esa batalla. Tenemos que decir que es una batalla. Y ahí él va a decir así, por tanto, tomad todo, versículo 13, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Claro que esa batalla es de forma colectiva. Usted nunca va a tener una victoria plena si usted quiere llevar esa batalla solo. Y ese también es un engaño del enemigo. Usted está en una guerra, usted está en una lucha contra el pecado, o contra el desánimo, o contra una tentación, o cualquier otra cosa. Y usted intentar luchar esa batalla solo cuando, cuando las cosas ya se salieron de control, cuando es una cosa simple que usted puede resolver, entonces todo bien. El Señor nos dio gracia para vencer aquello. Pero si es un contexto en donde usted está sucumbiendo y debilitándose y entrando en un profundo caos, en una tragedia profunda y esa cuestión está, su mente está casi explotando, entonces no espere llegar hasta ese punto. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Él no dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer contra un cristiano aislado, que por causa de su orgullo él no pide ayuda, él no pide oración, él no busca a los hermanos y aún así también para de congregarse, él no prometió eso ahí. Nosotros necesitamos estar debajo de autoridad espiritual de la iglesia, que es Cristo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces ahora necesitamos ver que esta armadura es colectiva y cada uno de nosotros, aunque debemos orar y discernir y tener varios aspectos de esta armadura, sino que la plenitud de esta armadura está en el cuerpo. Entonces tenemos que entender que Él está aquí hablando en un sentido plural. Nuestra lucha, vuestra lucha. Él está diciendo que habrá un día malo. ¿Y qué es ese día malo? Es cuando usted comienza. Este día aquí no es un día de 24 horas, sino es un periodo donde pareciera que fuera el fin, donde usted dice, yo no voy a soportar. Ahora sí ya se acabó. Tal vez usted nunca pasó por una experiencia tan terrible como es en su vida. Llegó ese día. Y si nosotros no entendemos que estamos sobre una batalla tan profunda, entonces vamos a ser vencidos. ¿Cuántas personas desisten de seguir viviendo, desisten de su matrimonio, desisten de la salud, desisten de sus hijos, desisten de todo? Y la vida de ellos se vuelve así como una maldición. Ellos creen que están sobre una maldición. Y este texto está diciendo
que si nosotros discernimos y nos vestimos con esta armadura en la base del cuerpo de Cristo, nosotros vamos a poder resistir en el día malo. Vamos a poder permanecer firmes. Y después de haber vencido todo y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, no es después de que vencemos todo, entonces nos vamos a quitar la armadura y decimos la guerra se acabó. Y no, la guerra no se acabó. Hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva, nosotros estaremos en una batalla. Entonces tenemos que permanecer sobre esa base. Versículo 14. Estad pues, ¿qué es lo que Pablo está diciendo que debemos hacer? Estén pues firmes. ¿Ven? ¿Sí que estén firmes? Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. No deje que la mentira entre en su mente, que para usted no hay nada que hacer, para él no hay nada que hacer, o este problema no hay nada que hacer con este problema. Y infelizmente a veces eso se vuelve vamos a decir así, se vuelve como nuestras vestiduras. Llegamos a un punto en que nuestro semblante muestra que nosotros estamos sobre opresión. Y ese pecado ahí, no, yo ya intenté de todo con este pecado y no hay nada que hacer. Yo voy a tener que, vamos a decir así, acostumbrarme a que este pecado yo no lo voy a poder vencer, que esta debilidad no la podré vencer, que este vicio aquí, él me va a acompañar por el resto de mi vida. Y eso no es verdad. Eh, el Señor vino para redimirnos de nuestros pecados y libertarnos de todo pecado. Él es poderoso para transformarnos, pero Él ya mostró nuestro camino por su palabra y Él trabaja en la luz. Y muchas veces nosotros vamos a encontrar las respuestas en lo colectivo. Y calzados los pies con el aspresto del Evangelio de la paz. Usted no puede dejar sus pies que vayan para cualquier lugar, que ellos se tiren hacia la tentación. Yo creo que hoy me voy para allá. Yo estoy sintiendo una fuerza mayor que yo mismo y cuando menos lo esperamos, entonces podemos estar andando por lugares que van a avergonzar al Señor. Pero Él está diciendo aquí que nuestros pies, ellos tienen que estar calzados con el apresto del Evangelio de la paz, porque como dice Pablo allá en Romanos 10, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de aquellos que anuncian las buenas nuevas. Debemos ser personas, mensajeros del Evangelio. Todos nosotros podemos visitar a las personas, orar por las personas, abrazar a los niños, predicar el Evangelio, sea una visita en el hospital, sea una visita donde sea. Si usted entiende que usted está allí como un representante, como embajador del reino de Dios, no dejar a nuestros pies estar calzados con las cosas de este mundo. Y dice que también debemos, sobre todo, tomar el escudo de la fe, versículo 16, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si acaso usted algún día ve una película épica o histórica, sea tipo El Señor de los Anillos o El Gladiador o cualquier otra película que sea así como histórico, Troya, usted va a ver que muchas veces hay un ejército enemigo lanzando aquellas bolas de fuego dentro de la ciudad del enemigo o dentro de sus murallas. Ese es el sentido de un dardo. Usted no puede penetrar esa ciudad porque tiene una muralla alta, entonces usted lo que hace es tirar una bola de fuego con una catapulta que lanza esa bola de fuego por encima del muro y cuando ella cae ya va a destruir, va a crear un incendio y va a comenzar a incendiar la ciudad o la casa. Y ellos también lanzan esos dardos, esas piedras en las murallas para también destruir a las murallas. Y eso es lo que el enemigo hace. Ellos comienzan a lanzar esos dardos sobre nuestra cabeza. Usted imagínese hoy la lucha que usted tuvo hoy para venir a reunirse. Usted descubre que su compañero no, no, yo no voy. ¿Y ahora? Y usted dice, no, espere, ¿qué hago yo? Hay momentos en los que usted tiene que posicionarse porque si no, usted también va a sujetarse a ese espíritu de desánimo. Si es lícito que usted venga y su marido esté de acuerdo en que usted venga, él sea un cristiano o no, usted está ejercitando eso que Pablo dice. Usted está levantando ese escudo de la fe y diciendo, en nombre de Jesús yo voy. Yo no voy a aceptar ese pensamiento, pero eso es un sacrificio. Colocar sus pies, alistarse, tomar a su hijo, es un sacrificio para el Señor.
Pero ¿cuántas veces vienen dardos inflamados en nuestra mente? Y si nosotros no estamos vigilantes, vamos a aceptar eso. En ese folleto, Resistiendo al Enemigo, Watchman Nee cuenta una historia que encontró en un tren a un hombre que se iba a suicidar. Estaba allí oprimido, cabizbajo. Y él estaba predicando el Evangelio, descubrió que él era un cristiano. Pero él había creído, creo que la empresa quebró y él tuvo una tragedia en su vida. Y él pensó que la única solución era quitarse su propia vida. Y eso él lo fue alimentando, fue creciendo, una depresión. Y él entró en aquel tren para suicidarse. Y hasta que el enemigo le dijo, pero venga, ese pensamiento, ¿cómo comenzó en su vida? ¿Usted lo planeó? ¿Ese pensamiento nació de usted? Él dijo, no sé. Entonces Watchman le dijo, ¿cómo así que usted no sabe? Y ahí él se dio cuenta que ese pensamiento llegó a su cabeza, o sea, llegó de una fuente externa. Entonces no nació en él, no fue él que lo planeó. Entonces muchos pensamientos son sugerencias de esos espíritus malignos que vienen hasta nuestra cabeza. Y si nosotros no nos damos cuenta, nosotros nos vamos a sujetar y nos vamos a unir a esos pensamientos. Y ahora vamos a comenzar a cultivar eso en nuestra cabeza, vamos a conversar con eso, vamos a planear cómo es que vamos a pecar, cómo es que voy a hacer. No, espere un momentico, está temprano, después de que salir, es que aún está temprano. Comenzamos a jugar con esas cosas en nuestra cabeza y sin darnos cuenta, esta tentación que es una codicia dentro de nosotros va creciendo y después da luz al pecado, el pecado da luz a la muerte, así como dice Santiago. Entonces necesitamos en realidad aprender a tratar con estas cosas. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Usted tiene que proteger su cabeza, afirmarse en que el Señor lo salvó y creer que usted es un hijo o una hija de Dios. Entonces usted no puede ser más ese estilo de vida, adaptarse a este mundo y al pecado. Necesitamos ejercitar la fe en la palabra de Dios. Ahora él dice que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cómo es que usted va a vencer al enemigo? No es lamentándose, llorando, rezongando o dejar que esos pensamientos hiervan en su cabeza como si fueran una olla de presión. No, esto va a pasar en algún momento. No, quizá eso ni siquiera va a pasar en algún momento. Usted está cultivando esos problemas en su cabeza. Lo que él está diciendo es que nosotros tenemos que resistir al diablo. Y Él va a huir de nosotros cuando nosotros nos sujetemos al Señor. Y ahora Él dice que aunque todos esos aspectos de la armadura sean defensivos, el escudo, la coraza, el yelmo, pero ahora usted tiene un aspecto de esa armadura que es ofensivo, es la línea del frente. Él está diciendo que la espada del Espíritu. ¿Y qué es la espada del Espíritu? Él ya lo dice aquí, que es la palabra de Dios. ¿Está viendo? Usted tiene que citar la palabra de Dios, tiene que hablar en voz alta algunas veces usted va a tener que hablar a sí mismo. Usted va a tener que hacer así como los salmistas que hemos dicho. Me he comportado y he callado mi alma. Bendice mi alma al Señor. Y todo lo que hay en mí, bendiga su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. Usted va a encontrar varias veces al salmista diciendo, hablando para sí mismo. Otras veces él está hablando para el enemigo. Muchas veces usted va a tener que levantar la palabra de Dios, ponerse de pie y entender que usted está en una guerra. Levantar sus manos y proclamar la palabra de Dios en la hora de esa batalla. Y reprender al enemigo. Y predicar y hablar la palabra de Dios. Muchas veces usted va a tener que leer la Biblia de pie. Muchas veces yo hice eso en casa. Mis hijas se quedaban mirándome así. Yo no sé si la Jessica se acuerda, pero yo andaba orando y leyendo la Biblia. Y algunas veces con las manos hacia el cielo y hablando fuerte. Porque si miramos con esos ojos naturales, ese hombre está loco, está solito, está solo. No, no estoy solo. La Biblia dice que el ángel del Señor acampa alrededor suyo. Pero también dice que el diablo anda a nuestro alrededor rugiendo como un león rugiente. Muchas veces usted está en medio de una batalla y necesitamos orar en voz alta. Necesitamos decir la palabra, recitar la palabra en voz alta para que esa situación se rompa y usted pueda traer los cielos dentro de su casa, la presencia de Dios dentro de su casa y traer la gracia de Dios, cambiar ese ambiente. ¿Cuántas veces empieza una discusión en el matrimonio así de la nada con la esposa o con los hijos? Uno responde una cosa, el otro dice la otra. Entonces usted dice, no, es que yo no dije nada, usted el otro día dijo. Y cuando menos nos damos cuenta, listo, ya
pasó una tragedia y a veces eso se demora para tener una recuperación. Y a veces no nos damos cuenta que es un espíritu de juzgar, de irritación, es algo complicado. Pablo dice que esas cosas son reales y ahí es donde tenemos la palabra de Dios. Y ahora va a decir, todo tiempo. ¿Qué es lo que está diciendo ahí en el versículo 18? ¿Cómo debemos orar? En todo tiempo, ¿está viendo? Usted se para un tiempo todas las mañanas cuando usted se levanta en su devocional, pero él está diciendo aquí que usted debe vivir en un espíritu de oración, tomar ese hábito. Nosotros no vivimos sin darnos cuenta, usted no está respirando en todo momento, usted no tomó ese hábito también. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. La oración es la respiración del cristiano. Ora en todo momento, para siempre decir, Señor Jesús en su corazón, en su espíritu. Usted siempre está orando ahí, con toda oración. ¿Usted está dando cuenta que hay tipos de oración? Pues hay momentos que usted está dando gracias, con acciones de gracias al Señor. Hay momentos en los que usted está luchando contra Satanás. Hay momentos en los que usted está orando por las personas. Hay momentos en los que simplemente está hablando con Dios como si fuera un hijo o una hija hablando con su papá sobre cualquier asunto de su corazón. O sea, hay varios niveles que usted puede cultivar con Dios, como la intercesión, con toda oración y súplica. Y para eso dice Pablo, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque muchas veces fracasamos, porque no estamos vigilando. Es como si una serpiente estuviera viniendo de la puerta hacia acá y usted lo está viendo y usted no hace nada. Usted no tomó una iniciativa, usted se está dando cuenta que eso está poniéndose extraño. Hay una tentación de pecar que está llegando y está aumentando y eso está comenzando a entrar en su mente. Y usted comienza a cultivar eso. Pablo está diciendo que usted tiene que vigilar. Usted tiene que ejercitar esa armadura de Dios y vencer toda esa batalla por la palabra y el poder de Dios. Vigilen, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y no solamente por usted. Él está diciendo que es para orar con toda oración y súplica por todos los santos. Necesitamos también ayudar a nuestros hermanos, estar siempre orando unos por los otros. Oren también por mí y por los obreros, para aquellos que nos sirven. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. ¿Por qué tenemos que hablar por esos obreros? Ellos parece que son más maduros, porque ellos también están en guerra. Especialmente porque como ellos tienen el ministerio de la palabra, digamos que son la boca de Dios en el cuerpo, es un ministerio y el enemigo quiere callar esas bocas. Usted va a encontrar frases así de Pablo, pero por lo menos vamos a ver una que asusta un poquito, pero que para hacernos acordar que necesitamos orar. En Tesalonicenses, eh, capítulo 2 de Primera Tesalonicenses, versículo 17. 2:17. Dice así, 2:17. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ser vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Miren qué versículo tan terrible. Satanás nos estorbó. Y ahí el versículo capítulo 3 dice así, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos, y ahí él sigue diciendo, y en realidad con lo que él estaba preocupado es que el enemigo pudiera destruir ese trabajo que Pablo ya venía haciendo con los hermanos. O sea, él quería que Pablo no llegara allá porque Pablo tiene ese ministerio y dejar a los hermanos
privados de ese ministerio de la palabra y sembrar una semilla de confusión en medio de los hermanos. Qué cosa tan terrible, ¿no? Ahora lleve eso a su casa. ¿Cuántas veces aparecen dificultades para usted recibir a los hermanos en su casa? A veces esas dificultades aparecen dentro de nuestro corazón. Y si nosotros no cuidamos de eso, vamos a privar que hermanos vayan a nuestra casa o que nosotros vayamos a casa de otros hermanos. O de recibir a la iglesia en nuestra casa. Y nosotros no entendemos que eso es una lucha, es una batalla. Hablando del perdón en 2 de Corintios 2, pasó en la iglesia de Corintio que había un muchacho que estaba en pecado inmoral y Pablo reclama que ellos no lo disciplinaron. Entonces el enemigo estaba allí penetrando en la iglesia y sembrando pecado, así como la levadura leuda toda la masa. Entonces Pablo manda a corregirlos y ellos lo corrigieron y hubo una disciplina. Solo que ahora Pablo está diciendo, uy, pero esa disciplina fue muy pesada. Él ya se arrepintió, ahora tiene que recibirlo. Porque el propósito de la disciplina no es destruir una persona. Así como una madre o un padre disciplinan a un hijo, es por el bien de él, pero después de eso usted lo abraza, lo trae otra vez para cerca de usted. Versículo 5, 2:5, capítulo 2, verso 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, no por exagerar, a todos vosotros. Había un problema en la iglesia. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Quiere decir que esa persona está fuera de la comunión, sufrió una disciplina, pero ahora ustedes tienen que perdonarlo y consolarlo. Y fue por eso también, perdón, versículo 8. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado, si algo he perdonado. Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire qué pasaje. Si la amargura se apodera de nuestro corazón, la falta de perdón, y nosotros guardamos, retenemos el perdón, de alguna forma es como si usted cada día estuviera tomando un veneno. Y eso lo va a matar a usted. Usted tiene dificultad con una persona y en lugar de usted perdonar, usted guarda ese perdón. Y Jesús ya ha enseñado, ¿no? Que nosotros debemos perdonar a nuestros deudores para que también podamos ser perdonados. Pero si nosotros no perdonamos a las personas, nosotros tampoco seremos perdonados. ¿Cuántas personas tienen su vida trancada porque ellos no perdonan a las personas que ellos hirieron? Inclusive, aunque usted haya sufrido un daño injustamente, pero entregue eso en las manos del Señor. Pablo también le dice a los romanos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si nosotros no cuidamos, hay hijos con rabia, que tienen rabia del papá, padres con bronca con sus hijos, mujeres que tienen problemas con sus esposas, los esposos con las esposas, con hermanos, con los líderes, con los jefes, con familiares. Y eso va corroendo y no nos damos cuenta que el enemigo, como Pablo está diciendo ahí, él se alimenta. Es como si nosotros estuviéramos dando comida para el enemigo. Él se alimenta de esas cosas. Entonces nosotros necesitamos reconocer, volviendo al principio, que Jesús comenzó su ministerio en medio de una tremenda batalla espiritual. Aquel endemoniado gadareno que fue hasta el Señor, fueron aquellos demonios los que lo poseían, que reconocieron que Él era Dios hecho carne. Algunas versiones dicen que ellos se postraron y adoraron a Jesús.
en el sentido de reverenciar al Señor, en ese sentido. Y el ministerio de Jesús fue permeado por batallas. Muchas personas fueron liberadas de grandes batallas, más allá de sus enfermedades. Pero ahora usted ve el ministerio de Pablo y Pablo está orientándonos como iglesia que nosotros también estamos en batallas terribles y necesitamos aprender que con la gracia de Dios cómo tener una vida victoriosa y por eso necesitamos estar en el gimnasio del Señor, en el gimnasio del Espíritu Santo. No nos vamos a convertir en ovejas gordas, obesas, ni tampoco flacuchentas, sino que vamos a ganar masa y estar como atletas y como soldados para poder ser usados por el Señor. Porque infelizmente muchos cristianos están viviendo días de desánimo total, postrados y atormentados con el pecado, con cosas que deshonran al Señor y no pueden servir. Que el Señor pueda darnos esa gracia. Y como dice Pablo, gracias a Dios por Jesucristo, el cual nos lleva siempre en triunfo, que está ahí en ese capítulo que leímos en segunda a los Corintios. Él siempre nos lleva en triunfo y en Él siempre podemos tener victoria, encontrar victoria y también trabajar junto con Dios para que otras personas también puedan ser libertas. Al predicar el Evangelio, nosotros necesitamos orar mucho por esas personas a las que les estamos predicando el Evangelio. Orar mucho por nuestros hijos desde que sean niños. Necesitamos cultivar una vida de oración porque nosotros estamos en un campo de batalla. Pero Él nos prometió y nos dio varias promesas. Una de ellas es que Él va a edificar esa iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Sujetados pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Que podamos permanecer en la victoria del Señor y cada día levantar esa espada del Espíritu y que podamos estar expresando la victoria de Cristo en el Calvario y poder ser usados por el Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén.